estamos en la parte final de esta parte de la conversación con Lorenzo Meyer y con Sergio Aguayo. Sergio, aquí se plantea el tema Estados Unidos, México, ya lo de Churchill lo ampliaron ustedes muy bien, pero digamos, está este punto donde se está hablando de Churchill y su relación con los Estados Unidos, y en este caso México, el gobierno de México y su relación con los Estados Unidos. Viene de Estados Unidos el presidente Calderón, estuvo estos días en una gira, dio varias entrevistas con Bloomberg y con Rose y todo esto, no sé qué. Bueno, dentro de lo que se destaca de estas declaraciones de Felipe Calderón en la Unión Americana, hay una que es un rasgo muy interesante que pongo a la mesa. Hay una especie de reclamación de reclamación de Felipe Calderón sobre la falta de congruencia del gobierno estadounidense, que por un lado nos lleva, no lo digo así, pero yo lo interpreto, nos lleva al baile, digámoslo, con una estrategia tan costosa para México, y que ellos allá están en un proceso de liberalización del consumo y un discurso y otras tendencias. Entonces, dice Calderón, ¿cómo es posible que hagan eso si México está poniendo la peor parte, si yo detengo a un campesino por sembrar amapola, y aquí en las películas se glorifica o se hace como admirativo el hecho de consumir marihuana o cosas por el estilo? Trae a colación incluso estas expresiones culturales en el cine, donde pues sí, alguien se puede estar fumando un cigarro de mota en una película y eso se ve como algo natural o normal. Bueno, todas esas expresiones de Felipe Calderón fueron hechas en esta semana que acaba de pasar. Y eso contrasta con lo que tú dices, Lorenzo, que no hay una definición de mayor distancia frente a los estadounidenses. ¿No te parece que eso se intentó la semana pasada por parte de Calderón con este reclamo por la falta de congruencia? Es un punto que da para mucho, no hay suficiente tiempo, pero en efecto, allí Calderón dice, ¿cómo es posible que 14 estados de la Unión Americana hayan ya liberalizado el consumo de marihuana para usos medicinales? Lo que implica que también ya se puede producir bajo ciertas condiciones la marihuana en los Estados Unidos. Y pues no es que estábamos en una guerra a muerte contra el narcotráfico. Entonces Calderón asume como propia la filosofía fundamental detrás de la guerra, que es norteamericana. Ellos la pusieron en práctica desde principios del siglo XX, del siglo pasado. El prohibicionismo. Calderón se montó en eso. Ahora los norteamericanos están empezando a cambiar, muy tarde a mi juicio, pero en fin, están empezando a cambiar. Es de sabios cambiar de opinión después de un siglo que no les funciona, y entonces el presidente de México dice, ¡hey, un momento! Pues no que estábamos todos en la guerra, no me van a dejar a mí aquí solo, porque tenemos que ser muy duros y impedir esto de la glorificación del consumo. Y no me gusta. Con todo respeto les digo a ustedes, gobierno norteamericano, y a ustedes, sociedad norteamericana, que no me gusta esto de que estén abriendo la puerta trasera para que por ahí entre la liberalización en una de las drogas. Dijo incluso, si se legaliza el asunto, México será paraíso de criminales. Lo cual ya ahí también entramos a otra discusión, pero quedémonos en esta. ¿Por qué él ahora se pone más fuerte, se pone más intolerante en relación a las drogas, cuando México en los 1930 propuso una política distinta que era bastante humana? No criminalizar el consumo de las drogas, sino tratarlo como una enfermedad a la cual tenía el gobierno mexicano la obligación de entrarle, y lo iba a hacer dándoles pequeñas dosis de gratis a quienes tuvieran este problema de la adicción. Era una política muy inteligente que Estados Unidos destruyó. Bueno, ahora que Estados Unidos, después de todo esto, está empezando a modificar, parece que desde la perspectiva mexicana eso es intolerable, que tenemos que ser duros y no aceptar ningún tipo de legalización. ¿Por qué ser más papista que el Papa?
está como si ahora él asumiera todo lo que implicó la prohibición, que es al final de cuentas una parte moral. Después de todo, la marihuana, hasta donde yo tengo entendido, ya se usaba 2000 años antes de Cristo. Se usaba que es que para propósitos de alterar para la conciencia se usa. Y para cosas medicinales, pues sí. Pues sí, medicinales. ¿Quién decidió que eso era propio de criminales? Los norteamericanos. Y el encargado de la lucha contra esta droga en Estados Unidos en los 1930s y 40s llegó a la peregrina idea de que producía unos estados de criminalidad, que quien fumaba eso se volvía muy violento y mataba, cometía crímenes. ¿De dónde le salió? ¿De qué experimento científico salió eso? De ninguno, salió de la cabeza. Yo creo que estaba un poquito mal de su cabeza el personaje, pero impuso esa política. Ahora Estados Unidos está empezando a retroceder y resulta que México, que debería de explorar la posibilidad de que esto se deje de ser prohibida, es ahora el que dice, pues no, ahora me cumplen, ahora tienen ustedes que ser tan duros como dijeron hace tiempo que debían de ser. Déjenme regresar después de la pausa y te escuchamos, Sergio. MBS. Bueno, entramos en la recta final de esta emisión. Déjenme, Lorenzo, Sergio, nada más aquí decir brevemente una noticia que habremos de seguir de cerca. La policía británica informó este lunes sobre una amenaza de bomba en el centro de Londres, un día antes de una histórica visita de la reina Isabel de Inglaterra a Irlanda. Y bueno, pues la prensa afirma que la advertencia codificada provino de disidentes republicanos que se oponen al proceso de paz en Irlanda del Norte. La amenaza se produjo en vísperas de este primer viaje a Irlanda del primer viaje a Irlanda de la monarca británica en un siglo, y una semana antes de la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a Londres. Hoy se recibió una alerta de seguridad sobre una bomba en relación al centro de Londres. La amenaza no es específica sobre la ubicación o el momento, dijo la policía londinense en un comunicado. El nivel de amenaza de terrorismo vinculado a irlandeses no se ha incrementado y sigue siendo importante, lo que significa que existe una gran posibilidad de ataque, dijo el comunicado de la policía allá en la Gran Bretaña. Así que bueno, ahí lo dejamos como informe importante que habremos de seguir de cerca. Y les quiero contar, Sergio, Lorenzo, y a nuestros radioescuchas y televidentes, que estaremos transmitiendo mañana desde El Salvador. Nos han invitado nuestros colegas periodistas de El Faro, que es un sitio sumamente interesante que han desarrollado colegas periodistas centroamericanos. Y bueno, pues El Faro ha organizado un encuentro de periodistas. Estará Alma Guillermo Prieto, estará Adela Navarro, estará Marco Lara, estarán varios colegas periodistas y otros especialistas en materia de delincuencia organizada, de inmigración. México es el invitado. México es el invitado como tema y como eje de las discusiones. Y bueno, ahí cruzan muchísimas cosas. Le estaremos contando mañana, ya desde allá, estaremos siguiendo de cerca lo que vaya ocurriendo en este foro que organiza El Faro, en la capital salvadoreña, y cuántas cosas no se van a escuchar ahí de las experiencias de estos países respecto a México. Y ahora que estamos ahí, les propongo, Lorenzo, Sergio, pues retomar el hilo de lo que pasa con el tema de los migrantes. Hemos visto informaciones de una especie de depuración, se ha dicho, del Instituto Nacional de Migración. Se destituyeron a varios delegados en diferentes estados de la República, donde hay mayor flujo migratorio en la República Mexicana. Nos hemos enterado de cosas terribles, precisamente de las actuaciones de agentes del Estado mexicano que, en lugar de defender el flujo migratorio de las personas que recorren el territorio nacional, pues los venden, ¿no? Hay testimonios tremendos que, de tan tremendo, ya obligaron a las autoridades a mínimamente hacer algo. Se ha hablado de una depuración de cerca de 200 personas en el instituto y demás cuestiones. ¿Qué decir cuando este fenómeno migratorio que se engancha con lo criminal nos produce cosas como fosas clandestinas, como cráneos destrozados de gente que recorría su ruta hacia el norte, o ni digamos lo que es esta extensión también delincuencial hacia el sur, con el caso de lo que acaba de pasar en Guatemala este fin de semana, que subimos estrujados, una matanza de 29 labriegos
en algo que yo no acabo de entender, cómo es posible que sucedan cosas como esta. Pero en fin, les pido que cerremos esta charla con el tema de los migrantes, Sergio. Sí, mira, es la mayor parte del diálogo que hemos tenido aquí se ha centrado en la rigidez de Felipe Calderón, el presidente. Y me parece que su rigidez, es un hombre rígido y obcecado. Creo que no estoy muy alejado de la realidad con esos dos términos. El caso de la migración es otra confirmación clarísima. La historia no es nueva, es de hecho una de las grandes vergüenzas históricas de México, un país que envía migrantes a Estados Unidos y que se inflama en patriotismo cuando se entera de los maltratos a nuestros paisanos en aquel país, y que sin embargo ha tolerado durante décadas la extorsión, los abusos sexuales, la explotación de quienes entran a México para utilizarnos como lugar de destino, como lugar de tránsito hacia Estados Unidos. No es una historia nueva. Lo que sí está siendo nuevo es que los niveles de barbarie y de agresión están llegando a niveles sin precedentes. Sin precedentes, ¿no? Y frente a esto, la reacción presidencial muestra un margen de tolerancia inaceptable. Por ejemplo, con la anterior comisionada de migración, Ana Cecilia Romero, que terminó de dirigente importantísima en el Partido Acción Nacional, o ahora el despido muy benévolo de los delegados de migración en algunos estados. Es el mismo patrón vergonzoso que muestra Felipe Calderón y el PAN frente a Elbester Gordillo y el sindicato. No resisto decirlo, son los días del maestro. Y 15 de mayo. 15 fue ayer. Uh-huh. Por tanto, la migración en la migración se expresa el fenómeno de brutalización de la vida cívica de buena parte del país, y al mismo tiempo la rigidez, la obcecación y la complicidad de un presidente de la República que al que desafortunadamente le falta sensibilidad. Lorenzo, nos vamos. ¿Y qué tal, Sergio, si te contradigo un poco? Adelante. Y señalo que ahí no hay rigidez, ahí lo que hay es una manga ancha, pero buenísima, porque ya se sabía, ¿cuántas veces no se ha denunciado al Instituto, ¿cómo se llama? Instituto Nacional de Migración, que por cierto fue creado con un muy buen propósito, no tiene mucho tiempo, es una historia relativamente reciente, tenía un buen propósito en su origen y se desvirtuó. ¿Por qué tuvieron que pasar años antes de que saliera Cecilia Romero? ¿Y por qué no se le pidió responsabilidad pública ante eso? Simplemente se le dejó ir a otro cargo, esta vez, como dices, relacionado con el Partido Acción Nacional, pero es un refugio, cayó en blandito. Detrás de esa política de Cecilia Romero están los muertos y está la explotación de la que tú hacías referencia. Ya se sabía, era Vox Populi la corrupción que había en ese instituto. Entonces yo ahí no diría que es rígido, yo diría que tiene una elasticidad enorme el Ejecutivo mexicano y todo lo que él depende en relación con los migrantes. Ahora va a ser muy difícil, porque ya echó raíces eso, va a ser muy difícil desarraigar las malas mañas de ese instituto, y hay que acordarse de que en algunas cosas, como la Dirección Federal de Seguridad, que Sergio conoce muy bien, estaban tan arraigadas que hubo que destruirla. No sé si también esto se requiera en el Instituto de Migración, porque Beltrán del Río que el nuevo responsable ya dijo que no solamente los están corriendo, sino que les van a fincar responsabilidades a algunos de ellos, pero está todavía por verse, y México no puede reclamarle a Estados Unidos con toda la autoridad moral que se requiere
mientras tengamos ese problema nosotros en nuestra frontera sur. Allí está nuestro talón de Aquiles. ¿Cómo le reclamamos a los norteamericanos que hagan eso con nuestros migrantes? ¿Cómo le vamos a reclamar al sheriff Arpaio que les ponga calzoncitos color de rosa, como lo hace con los que capturan y antes de extraditarlos, esa humillación con la forma como los viste, la forma como viven en estos campos de concentración, si resulta que son mucho mejores que los nuestros? Aquí no se les pone ropas infamantes, aquí se llega incluso a matarlos, así que estamos peor nosotros que los norteamericanos en relación con los migrantes. Pues habremos de hablar muchísimo de esto porque bien que lo merece por razones obvias, y ya estaremos desde El Salvador mañana hablando del tema desde esta perspectiva centroamericana y con colegas que han seguido muy de cerca todo este asunto en el Foro Centroamericano de Periodismo 2011. Ya al ratito despegaremos de México hacia El Salvador para conversar con usted mañana y ya le iremos contando. Gracias a los dos por estar aquí, gracias Sergio, gracias Lorenzo por estar aquí esta mañana y nos vamos, pásela bien, que tenga un gran día, le deseamos que tenga una buena fecha para sus tareas y desempeños.